recuerdo cuando estrenaron Trainspotting de el señor Danny Boyle aquí en Monterrey hace ya creo que un par de décadas o más, posiblemente más. La estrenaron en una función especial, no la pusieron en cartelera varias semanas como suelen hacer con las películas. Era una película alternativa, era una película de arte, y recuerdo que fuimos a verla precisamente al cine que hace muchos años era el cine Buñuel. Ya después le pusieron Cine Monterrey o no sé cómo le pusieron. Y recuerdo que hay una escena en la cual el personaje principal, que hace Ewan McGregor, que haría muy buenas películas y que nadie se imaginara que de Trenton algún día terminara, Trenton o Renton, no recuerdo cómo se llama el personaje, pero que algún día terminaría siendo Obi-Wan Kenobi en Star Wars. Pero bueno, el caso es que en cierta escena, muy al estilo de Stanley Kubrick, aparece un juego visual en el cual tiene una sobredosis el personaje principal y cae en una tumba y etcétera. Escenas muy a la Kubrick, y recuerdo que sonaba de fondo Perfect Day de Lou Reed. Y recuerdo que las 10 o 15 personas con las que fui al cine en esa ocasión, que estaban sentadas ahí junto a mí, voltearon casi todas al mismo tiempo a verme y dice: es la canción que siempre pones. Sí, siempre ponía Perfect Day, me gusta mucho, es una canción que me encanta, que me transmite mucho, que suena sombría, pero que a mí es muy cálida, me resulta una canción muy cálida, muy especial. Y bueno, fue como una reafirmación de que no andaba tan equivocado cuando escuchaba a Lou Reed, de que todos decían: ¿quién escucha ese mugrero? ¿Quién lo conoce? Nadie lo conoce, nadie sabe quién es. Bueno, fue de alguna forma una reafirmación. Y es que así como si fuera una película de Quentin Tarantino, con música que se queda fija junto a las imágenes en nuestra mente de por vida, así me pasa muchas ocasiones con la música de Lou Reed. Es mi artista en temas de música favorito. Siempre me ha gustado escucharlo desde que tengo razón, desde que lo descubrí escuchando a The Velvet Underground, allá cuando estaba en la secundaria más o menos, cuando estrenaron esta película de The Doors. Más o menos en esa época me acuerdo que muchos de mis amigos que fueron a verla, ese día yo no fui, regresaron diciéndome: suena una canción de ese grupo que tú escuchas, ese grupo que no nos gusta. Bueno, pues ese grupo era The Velvet Underground, y obviamente la música de The Velvet Underground en aquellas épocas cuando estaba Jim Morrison tuvo cierta influencia ahí en los Doors. Entonces también me acuerdo mucho de eso, de que regresaron diciéndome: oye, salió en la película esa música que tú escuchas, o sea, no andas tan perdido, no es música tan bizarra como nos parecía, sí suena bien después de todo. Recuerdo también escuchar mucho a The Velvet Underground en aquellos años, y que la gente me decía: es que no toca la batería, es que la viola suena horrible, es que las guitarras hacen ruido. Obviamente The Velvet Underground era un sonido bastante disruptivo, bastante diferente a lo que se conocía. Sí, Maureen Tucker tocaba totalmente con un estilo muy propio. Sí, John Cale metía la viola, que era un instrumento parecido al violín, rasposo, distorsionado, abrasivo, que no era muy común, definitivamente no era nada común en la música rock. Y por si fuera poco, las guitarras de Lou Reed y de Sterling Morrison, que tenían más que ver con el saxofón de Albert Tyler o de Ornette Coleman o de John Coltrane, poco tenían que ver, aunque sí un poco con Chuck Berry, pero poco tenían que ver con el hard rock o con el heavy metal que normalmente escuchaban mis amigos. Se les hacía tan extraño ver a Lou Reed con el pelo corto y con gafas oscuras siempre, y era como escuchar algo muy extraño para ellos. A mí sí, yo me quedé enganchado con The Velvet Underground desde la primera vez que lo escuché.
en una esquina de la colonia Country, donde nos solíamos juntar, donde unos amigos me enseñaron a manejar en el carro de la mamá de uno de ellos, un carro todo golpeado, apenas encendía, y me acuerdo que nos juntábamos a escuchar música en casa de él, en la casa del papá de uno de ellos, tenía su oficina al lado, y por las tardes la oficina estaba sola, ahí nos juntábamos, llevábamos los discos que acabamos de comprar y los escuchábamos toda la tarde. Y bueno, ahí fue donde una vez un conocido llevó un disco y me dijo: si te gustan los Doors, si te gusta Bob Dylan, te va a gustar The Velvet Underground. Y la verdad me quedé bien enganchado con ese sonido, me encantó, sí me cambió totalmente la vida. Le pedí el cassette, en aquel tiempo copiábamos los cassettes de forma casera en las grabadoras esas de doble cabina, por así decirlo, y grabábamos todos esos cassettes, y así fue como conocí a The Velvet Underground, a Lou Reed. Probablemente hoy sea muy fácil encontrar música de The Velvet Underground, de Lou Reed en la red. En aquel tiempo, les estoy hablando posiblemente hace menos de 30 años, entre 25 y 30 años, era muy difícil encontrar esa música, muy difícil encontrar información. Me costó bastante saber quiénes eran de Velvet Underground, de dónde eran, cuántos discos tenían, quiénes eran los integrantes, qué tipo de música hacían, cuáles eran los instrumentos, que los había producido Andy Warhol, que había estado la cantante Nico. Me costó bastante trabajo investigar, descubrir qué hacían los Velvet Underground y quiénes eran sobre todo. Recuerdo un día, en aquellos años, me levantaba a las 4:30 de la mañana, atravesaba la ciudad cuando aún parecía ser de noche, y ya entonces atravesaba la ciudad para ir a entrenar a un gimnasio y luego me iba a trabajar. Y me acuerdo mucho que ya en ese entonces ya era bastante ávido a las noticias en internet. Me gustaba escuchar las noticias en tiempo real y no esperarme a que salieran en los diarios, en los telediarios, etc. Y me acuerdo escuchar la noticia que Lou Reed había fallecido. Era un 27 de octubre del 2013. Me costó mucho asimilar la noticia, me dolió, la verdad. Lou Reed es mi músico favorito, es mi artista favorito, es un verdadero role model de cómo hacer muchas cosas, no todas, pero sí muchas, y siempre lo he dicho, es la única persona, es la persona fuera de mi familia que más me ha dolido su muerte, a pesar de no conocerlo, de que no sea familiar, de nunca en mi vida haberlo visto en persona. Me dolió bastante, me costó tiempo asimilarlo, aceptarlo. Siempre pensé que Lou Reed, que había sobrevivido al sexo duro, a la vida dura del rock and roll, a muchos años, a muchas drogas, me costaba mucho trabajo pensar que finalmente Lou Reed había sucumbido a la muerte. Pensé que Lou Reed iba a estar para siempre, pero bueno, no fue así. Y bueno, como les comento, fue una noticia que realmente me impactó, me conmovió. Habían pasado apenas 2 años de que Lou Reed en el 2011 había lanzado un disco que fue el último disco de su carrera, y se despidió como un grande, en medio de gran controversia, en medio de gran aversión hacia su música, hacia su disco. Había grabado el disco Lulu en el 2011 junto a Metallica. Recuerdo que cuando salió la noticia de que Lou Reed estaba colaborando con The Velvet Underground, otra vez como cuando pasó lo de Trainspotting, todos mis amigos voltearon a ver y dijeron: oye, es el que tú escuchas, es Lou Reed, y va a tocar con Metallica, a ver qué onda con Lou Reed. Se empezaron a interesar, qué padre. Creo que fue finalmente otra reafirmación de la vida, de que realmente estábamos haciendo lo correcto escuchando a Lou Reed, cuando muchos nos decían: no escuches eso, es mugrero, es basura.
nada que ver. Lou Reed se adelantó a su época y por eso había tanta aversión, tanta resistencia a su música. Cuando alguien hace algo realmente innovador, disruptivo, diferente, siempre va a crear mucha resistencia. Y esa es la historia de la música de Lou Reed, de la música de The Velvet Underground, desde que sacaron aquellos 4 discos clásicos en los 60s. Y básicamente cambiaron todo el curso de la historia. Sin Lou Reed no habría protopunk, no habría krautrock, no habría mucha música electrónica, no habría música industrial, no habría punk, no habría hardcore, no habría thrash metal ni cosas de esas, no habría música alternativa, no habría post-punk, no habría jungle pop, no habría grunge, no habría muchas cosas de esas, la verdad. Si Lou Reed no hubiera decidido algún día armar The Velvet Underground con John Cale, con Sterling Morrison, con Maureen Tucker, no habría mucha música de esa. Si Lou Reed un día en el 72 decidiera regresar, lanzar su carrera solista, lanzar un disco con Steve Howe y con Rick Wakeman que nadie escuchó, después ser rescatado por David Bowie, por Mick Ronson, su guitarrista en The Spiders from Mars, para grabar un disco llamado Transformer en ese mismo año de 1972 y convertirse en una leyenda. Lou Reed se convirtió en toda una estrella en el Reino Unido gracias al Transformer, disco donde viene Perfect Day, donde viene el clásico Walk on the Wild Side, que tendría muchas repercusiones a nivel letras en la música rock, tendría muchas repercusiones a nivel música, mezclando jazz, mezclando pop, mezclando muchos sonidos ahí diferentes, y obviamente Satellite of Love, entre Vicious, entre otros temas que se convertirían en auténticos clásicos de la era del glam rock. Y ya en el 73, con Lou Reed convertido en una auténtica estrella, Lou Reed se lanza a grabar lo que sería su disco más exitoso, titulado Berlín. Graba Berlín con Bob Ezrin, uno de mis productores favoritos de todos los tiempos. Graba Berlín junto a Tony Levin de los King Crimson. Graba Berlín junto a Ainsley Dunbar, un conocido baterista de blues inglés que había tocado con David Bowie y o que tocaría con David Bowie, con Frank Zappa. Grabaría junto a Steve Winwood, una auténtica leyenda que cantaba con Blind Faith junto a Eric Clapton. Y también aparecía Jack Bruce, el bajista de The Cream, con Eric Clapton también. Entonces lanza lo que es el disco más ambicioso de su historia. Muchos dirían es un disco súper depresivo. En su época la gente dijo, ¿qué es esto? Yo no quiero deprimirme escuchando música. Pero sin duda Lou Reed se estaba adelantando a toda esa música sombría que escucharíamos en los 90s. Y bueno, mucha gente reaccionó mal al Berlín, al ambicioso Berlín. Lou Reed decide convertirse en un poderoso acto en vivo. Recluta de la escena de hard rock duro de Detroit a Dick Wagner y a Steve Hunter como guitarristas, y se lanza a hacer giras. Pues cuando saca el clásico Rock and Roll Animal, un disco en vivo muy famoso que mezcla la música de The Velvet Underground con el rock clásico de los 70s. Muy listos, Alice Cooper y Kiss se robarían a Bob Ezrin como productor, se robarían a Dick Wagner y a Steve Hunter como guitarras. Y bueno, ya sabemos que Alice Cooper grabaría el último disco que grabó grabó el Billion Dollar Babies con estos músicos. Grabó su primer disco solista, Welcome to My Nightmare. Y bueno, Kiss grabaría el Alive, que dicen que lleva algunas colaboraciones de Dick Wagner y de Steve Hunter que no están reconocidas. Y obviamente grabaría el disco Destroyer con Bob Ezrin. Todo esto de alguna forma inspirado o basado
en lo que había hecho Lou Reed, un tipo de música diferente, ambicioso, orquestal, oscuro, sombrío, obviamente. Y bueno, para el 74, si mal no recuerdo, sale Sally Can't Dance, que trae Kill Your Sons, una muy buena canción, pero Lou Reed diría, es mi peor disco. Aunque fue el disco que más vendió en esa época de Lou Reed, se molesta Lou Reed con su carrera solista y decide ponerle fin de una manera bastante inusual. Graba un disco doble de pura distorsión de guitarra, de puro ruido, que sería pionero de la música noise, del noise rock, del noise pop, de la música electrónica abrasiva, de la música industrial. Graba el Metal Machine Music, que muchos dirían es un suicidio, es un suicidio de la carrera musical de Lou Reed. Mucha gente se enojó, se fastidió. Escuchas casuales querían colgar a Lou Reed, querían matarlo. Qué disco tan horrible, un disco doble. A mí me encanta Metal Machine Music. Es un disco que escuchas y que te atraviesa, se mete adentro de ti, hace que resuene todo tu interior. Es un disco muy especial. Es como cuando le das clic a la papelera para limpiar, te limpia ese disco cuando lo escuchas, la verdad. Y bueno, ya regresaría hasta 1976 Lou Reed con el Coney Island Baby, un disco en el que Lou Reed regresa a lo básico, se deja un poco de excentricidades y graba canciones ya que detonan un poco más de madurez en su persona, un poco más de calidez, más cercanía, menos desafiante, por así decirlo. Y se prepara en aquel entonces Lou Reed para convertirse realmente en el patrón del punk rock, que empieza a resonar en el Reino Unido y en América también, en Nueva York, cuando surge la escena del Max's Kansas City, del CBGB, con los Ramones, con Bruce Springsteen, con Patti Smith, con los Talking Heads, con los Television, con los Dictators, entre otros. Y bueno, Lou Reed se alza como el gran patrón, graba el disco Street Hustle, que lo coloca como la gran figura subterránea de Nueva York, un discazo el Street Hustle, y comienza a experimentar con otros discos como The Bells, etcétera, que comienza a integrar incluso a Don Cherry, un saxofonista de jazz, lo integra ahí en ese disco. Y bueno, comienza una etapa en la que Lou Reed sigue siendo una figura del underground, pero que de alguna manera comienza a consolidarse. Su figura se vuelve una leyenda ya indestructible, y en 1982 graba The Blue Mask, uno de sus discos definitivos, uno de sus mejores discos, uno de sus discos más potentes. Graba el Live in Italy, que es un clásico en vivo, junto al guitarrista Robert Wayne, que es de mis guitarristas o mi guitarrista favorito. Y resulta que cuando llega la New Wave, si el punk ya lo había reivindicado, la New Wave con bandas como The Cars, como The B-52s, lo reivindica todavía más y graba el disco New Sensations, que lo consolida todavía más y lo convierte en una figura ya consolidada. Ya Lou Reed para ese entonces ya no era parte del underground, del subterráneo, ya era una figura mainstream, ya muchos lo reconocían. Salía junto a Pavarotti, salía junto a Peter Gabriel, salía junto a muchas bandas, y así seguiría Lou Reed durante gran parte de los 90s, que todavía lo reivindican más grupos como The Strokes, como The Killer, como Metronomic, como los Gorillaz. Todas estas bandas terminan reivindicando la carrera de Lou Reed, que ya prácticamente para ese entonces era un figurón de primer nivel. Ya había videos, muchos videos de él en MTV. Graba discos como el set de Twilight Reeling, como el Ecstasy, como el de Raven, que tienen muy buenos resultados. Pero como sabemos, la figura de Lou Reed es una figura iconoclasta, inconformista, y comienza a interesarse por la improvisación en vivo, por la música ambient de Brian Eno, y graba varios discos
sin voz, con el Metal Machine Trio, improvisando en vivo, graba junto a John Zorn, saca un disco ambient de puro sintetizador, empieza a desafiar esa figura en la que se había convertido, ya muy reconocida y muy consolidada, y creo que parte de ese desafío sería finalmente la grabación de Lulu junto a Metallica, algo inesperado para muchos, algo que tenía que pasar en algún momento. Ya había tenido una colaboración ahí en los 80s junto a Kiss en Music from the Elder, un discazo en el cual Kiss se atrevió a hacer algo diferente, aunque pues el resultado fue como el Lulu, desastroso para muchos, para mí no, me sigue pareciendo un disco extraordinario. Y bueno, el Lulu así sucede. Lou Reed decide otra vez retarse, reinventarse, hacer algo diferente, desafiar su propia carrera, destruirla si le quieren llamar así, y consolidar todo lo que había hecho. En Lulu se plasma parte del sonido de Velvet Underground, parte del sonido de su carrera solista, del Berlín, del Metal Machine Music, del The Blue Mask. Todo eso se consolida en Lulu, e incluso David Bowie diría que es la obra maestra de Lou Reed, y yo también considero que es una forma extraordinaria. Ahora sí, como decía Neil Young, es mejor reventar, explotar, estallar, que irse apagando poco a poco. Así que Lou Reed decide no apagarse poco a poco y decide explotar, estallar, finalmente con el disco Lulu. Estamos escuchando parte del Metal Machine Music. Me encanta ese disco, me fascina, me parece extraordinario. Aunque como el Lulu, aunque como el Berlín, es un disco repudiado por muchos que no entienden lo adelantado que estaba su época Lou Reed. Apenas estamos captando o entendiendo el gran público lo que hizo Lou Reed con The Velvet Underground. Se va a tardar décadas todavía en que muchos entiendan lo que hizo Lou Reed junto a Metallica en Lulu. Se va a tardar mucho. De alguna manera los hizo retomar el camino, los hizo reencontrarse, porque después de Lulu graban el Dead Magnetic Metallica junto a Rick Rubin, y es un discazo de regreso de Metallica muy bueno. Entonces creo que de alguna forma Lou Reed tuvo una carrera fabulosa, extraordinaria. Ya han pasado 9 años desde que me enteré que murió. A las 4:30 de la mañana, ese 27 de octubre me enteré, me enteré de esa triste, muy triste noticia. Y bueno, como les digo, ha sido música que me ha marcado, que se ha grabado en mi mente, que se ha vuelto parte de la historia de mi vida. Cuando escuché el Magic and Loss, esta historia, como les digo, de dos amigos de Lou Reed que mueren de cáncer, que se empata en algún momento en el proceso en el cual mi madre muere de esa enfermedad. Entonces es imposible despegarme de la música de Lou Reed, es imposible no mencionarla, es imposible no recordar, es imposible no extrañar, es imposible no escucharlo una y otra vez, es imposible no festejar que acaban de sacar demos de aquel primer disco poco conocido de 1972, de demos incluso de la época previa al disco debut de The Velvet Underground, unos demos que acaban de sacar en el cual se nota mucho la influencia de Bob Dylan en el señor Lou Reed. Y bueno, también recordar que los primeros compact discs que tuve fue una caja, el Peel Slowly and See, de The Velvet Underground, una edición especial que fue fabulosa. No tenía dónde tocarlo porque todavía no tenía el CD player, pero yo tenía esos CDs porque pues era algo legendario, y recuerdo haber visto 2 o 3 cajitas nada más de esas en Monterrey. Así que pues fue un privilegio, es un privilegio seguir escuchando a Lou Reed gran parte del tiempo. Es un gusto escuchar mucha de la música que sigue surgiendo y que sigue tomando la música de The Velvet Underground, de Lou Reed como base. Y bueno, ahora sí que es realmente un honor ser parte
de todos estos escuchas, de esta comunidad que escucha a Lou Reed, a The Velvet Underground, que seguimos honrando la memoria del enorme, del espectacular, del increíble Lou Reed. 9 años de que se fue Lou Reed, pero su música está más presente que nunca y va a seguir estando más presente que nunca, y muchos apenas van a entender lo que hizo unas décadas más adelante. Que el mejor juez y que el mejor testigo sea siempre el tiempo.